Verán, esta vez solo quiero contarles una historia de boxeo. Una historia real, de personajes reales en un mundo que se derrumbaba. Una pelea que paralizó el mundo entero. Una historia de dos hombres destinados a enfrentarse, aunque ninguno de los dos imaginaba lo que el destino les tenía preparados. Veréis, estamos en la década de los 30. El mundo todavía sangra por las heridas de la Primera Guerra Mundial. Europa intenta levantarse y Estados Unidos lucha por superar la Gran Depresión. Y en este mundo sin esperanza, millones de personas buscan algo que les empuje a seguir simplemente un día más. En Alemania surge una figura inquietante. Su nombre, Adolf Hitler. Es un hombre que habla de superioridad de raza, de poder, de construir un nuevo imperio. Y como es normal, en ese mundo oscuro son muchos los que creen en él y llenan estadios para escucharle. El mundo empieza lentamente a dividirse. Nadie lo sabe todavía, pero se acerca la tormenta. Y es aquí, en medio de este mundo, donde aparecen nuestros protagonistas. Uno, un joven tímido y silencioso, afroamericano, pobre y sufriendo el racismo que solamente entienden los negros de Alabama. Joe Louis. Sobre el ring, Luis parecía un dios griego. No hablaba demasiado, no provocaba, no buscaba fama, no era un fanfarrón. Solo peleaba, pero lo hacía como Aquiles o como Heracles. Cada vez que golpeaba parecía que el aire se rompía. La prensa americana empezó a enamorarse de él, porque Joe Louis no solo ganaba, destrozaba a sus rivales. Uno tras otro caían derrotados. Y para millones de personas negras en Estados Unidos, en una época durísima de segregación y racismo, Joe Louis representaba algo más importante que el boxeo. Representaba dignidad y, en cierta forma, esperanza. La esperanza de mirar al mundo de frente, aunque fuera tras las sogas de un cuadrilátero. Al otro lado del océano, en Europa, había otro hombre. Un alemán orgulloso, fuerte, cautivador. Max Schmeling. Un boxeador ya veterano que conocía la gloria, pero que sus mejores años ya habían pasado y su ranking empezaba a amontonarse también las derrotas. Muchos pensaban, y con razón, que su mejor época ya había pasado. Pero había algo diferente en él. Mientras que otros boxeadores entrenaban golpeando sacos y entrenando duro, Schmeling estudiaba, observaba, analizaba. Pasaba las horas viendo movimientos de sus rivales una y otra vez, buscando errores invisibles. Porque entendía algo fundamental, que incluso los gigantes, los más grandes, los héroes griegos, también tienen grietas. Y es entonces cuando vio que aquel Aquiles, aquel Joe Louis, tenía un talón débil. Bajaba la mano izquierda siempre que lanzaba su jab. Así que buscó un enfrentamiento contra el gran campeón, sabiendo que lo podía derrotar. No hace falta decir que el mundo vio con buenos ojos aquel enfrentamiento. Estados Unidos contra Alemania, el viejo contra el joven, el negro contra el blanco. Lo que parecía un combate más empezó a transformarse en algo gigantesco. Verán, los periódicos especializados no hacían otra cosa que hablar de esa velada, y los que no comentaban nada de pugilismo comenzaron a hablar de boxeo. En Alemania el régimen nazi observaba atentamente. Hitler entendía perfectamente el poder de las imágenes y sabía que un campeón alemán venciendo al fenómeno americano y encima negro podía convertirse en una propaganda perfecta, el triunfo no solo deportivo, sino racial. Mientras tanto, en Estados Unidos la presión sobre Joe Louis era brutal. No solamente peleaba por él, sentía que peleaba por millones de personas, un peso enorme para un pobre chico que solo sabía boxear. Y así que llegamos a ese Nueva York de 1936. El estadio estaba abarrotado. La radio transmite a millones de hogares el combate. Los bares paran. Las familias se reúnen. Todo el mundo escucha.
Joe Louis entra como favorito absoluto, invencible, poderoso, imparable. Smalling, sin embargo, parece tranquilo, demasiado tranquilo, como si hubiera visto algo que nadie más sabía. Aquella mano que bajaba cuando lanzaba su directo. Suena la campana y durante unos minutos todo parece normal. Pero poco a poco algo empieza a cambiar. Smalling empieza a encontrar espacios, golpea, retrocede, observa, vuelve a golpear. Luis intenta imponer su fuerza, pero algo no encaja. El público empieza a inquietarse y los comentaristas bajan un poco el tono. Y de pronto, el combate deja de parecer seguro. Esa noche el mundo descubre algo impensable, que incluso los hombres destinados a ser leyenda pueden caer. Y cuando terminó aquella pelea, ya nada volvió a ser igual, ni para Joe Louis, ni para Max Smalling, ni para el mundo que avanzaba lentamente hacia la oscuridad del desastre. Ninguno de los dos púgiles pudo imaginar que ahí no terminaría su historia, sino que solamente era el comienzo, cuando Max Smalling ganó aquel combate. Tras el triunfo, el nombre de Smalling quedó unido para siempre a ese gobierno que lo utilizaría como eslogan. Joe Louis no fue menos, encarnaba el mundo libre, la América. Miles de personas proyectarían sobre ellos sus miedos, sus odios y sus sueños. La América derrotada entre la Alemania nazi. Y años después, cuando el mundo estuviera al borde del abismo, volverían los dos boxeadores a encontrarse. Hay que decir que aquella derrota dejó una cicatriz profunda en Joe Louis, porque no había perdido solo un combate, sentía que había perdido delante del planeta entero. Y mientras que en Alemania los periódicos celebraban la victoria de Max Smalling, Joe Louis estaba lamiéndose las heridas. Pero las derrotas hacen cosas extrañas en los hombres. A algunos los rompen completamente, pero a otros los transforma. Joe Louis desapareció durante un tiempo del ruido mediático que le trataba como un traidor, como una vergüenza, algo que no era nuevo para un chico negro de Alabama. Así que él hizo oídos sordos y volvió al gimnasio. Entrenó obsesivamente, corrigió errores, cambió movimientos, pulió cada detalle de su golpeo. Y ya no era solo aquel joven talentoso. Ahora había rabia y volvía a tener hambre de triunfo. Al otro lado del océano, Hitler estaba transformando su imperio. Austria, Checoslovaquia, discursos, desfiles, banderas. Europa comenzaba a temblar. Y como ejemplo de su superioridad, Smalling, el campeonario de boxeo. Y llegó el momento de la revancha, 2 años después, en 1938. Al igual que antes, el combate tenía el peso del mundo encima. Los periódicos volvían a hablar de democracia contra nazismo, de América contra Alemania, del blanco contra el negro. El ambiente era irrespirable porque aquel combate era una guerra de símbolos. Y sin quererlo, Joe Louis y Max Smalling se habían convertido en esos símbolos. El Yankee Stadium estaba lleno. Más de 70.000 personas abarrotaban las gradas. Millones escuchaban la radio en bares, en casas, en los coches. La tensión era brutal. Joe Louis entraba serio, concentrado, sin mirar apenas al público. El Smalling, el campeón, estaba tranquilo, pero sabe perfectamente dónde estaba. Sabe lo que significaba aquella noche, sabe que ya no son solo hombres peleando. Y es entonces cuando suena la campana. Lo que ocurrió después fue salvaje. Joe Louis salió como una tormenta, como si hubiera esperado 2 años enteros para esos minutos. Golpeaba, avanzaba, volvía a golpear. El estadio rugía. Smalling intentaba resistir, pero la presión era insoportable. Los golpes llegaban de todos los lados. La gente gritaba, los comentaristas casi no podían seguir el ritmo del combate. Y en apenas unos minutos, todo terminó. Aquella noche, Joe Louis se convirtió en el campeón del mundo otra vez y en un héroe nacional. Para millones de americanos había derrotado algo más grande que a un boxeador. Había derrotado
al símbolo de la Alemania nazi. Después llegó Polonia y el inicio de la Segunda Gran Guerra. Joe Louis entró en el ejército estadounidense, visitaba tropas, hacía exhibiciones para soldados. Los hombres hacían cola para verlo porque representaba la fuerza, la esperanza y el coraje. Pero seguía viviendo en un país donde muchos restaurantes no le dejaban entrar por negro. Max Schmeling fue enviado como paracaidista alemán. El antiguo campeón ahora saltaba entre bombas y fuego. El hombre al que el mundo convirtió en el símbolo nazi, hay que decir que jamás encajó realmente en él. Max Schmeling fue utilizado como propaganda de Hitler. La fotografía perfecta, el campeón alemán, el atleta rubio, el hombre que había derrotado a Joe Louis. El régimen nazi lo ensalzaba y lo enseñaba al mundo como ejemplo de superioridad. Pero la realidad era mucho más compleja. Verán, Schmeling nunca ingresó oficialmente en el partido nazi y aunque convivió con el terrible régimen, intentó mantenerse siempre al margen políticamente. Pero un boxeador no entiende de cobardía. En la noche de los cristales rotos, cuando jaurías de nazis quemaron sinagogas y miles de judíos fueron perseguidos por las calles para apresarlos o simplemente asesinarlos, Max Schmeling hizo algo inesperado, algo que casi nadie supo durante años. Escondió en su habitación del hotel a 2 jóvenes judíos. Los ayudó a escapar, arriesgando su vida por la de los más indefensos. Porque un boxeador no entiende de cobardía. Fueron ellos a los que salvó, los que dieron a conocer su historia y su agradecimiento. Y la historia siguió su curso. Tras el auge nazi, llegó la derrota y el declive, y el fin del horror. Joe Louis realizó algunos combates más. Schmeling limpió su nombre y se hizo un alto cargo de la Coca-Cola en Alemania. Cuando Louis llevaba tiempo sin boxear, el dinero se agotó. Las trampas, los aprovechados y su mala cabeza le hicieron caer en la ruina más absoluta. Intentó volver al boxeo, pero esta vez por hambre, no precisamente de triunfo. Pero no consiguió más que salir magullado. La ruina del otrora campeón era enorme. Le hizo pedir propinas a la puerta del casino como si de un mendigo se tratara. Era tan pobre que no podía pagar los medicamentos. Fue entonces cuando Schmeling se enteró. Pagó su tratamiento, le dio dinero e hizo que sus últimos días no fueran el de una marioneta sin cuerdas. Permitió que la última campanada que escuchó, la de la vida, lo hiciera con dignidad. Max Schmeling se compadeció del que le derrotó en el ring, un boxeador de leyenda que había caído en desgracia. Pero nunca fueron enemigos, solo rivales. El día de su funeral, pagado por sus amigos, Schmeling portó el féretro de aquel rival que le derrotó en 1938. Portó el féretro de su gran amigo. Y colorín colorado, esta maravillosa historia de boxeo ha terminado.